Y creo que ahí estamos, ¿sí? Listo. Muy buenas noches, estimados colegas. Sean bienvenidos a esta sesión número 3, donde vamos a estar abordando temas que son referentes a los pendientes que quedaron, pues no preciso, sobre el gráficas y también estos detalles de lo que es casos de estudio y variaciones en la red. Sí, entonces, anteriormente habíamos quedado este ejercicio, pues no, una pequeña red de potencia de 9 barras. Habíamos hablado acerca del flujo de potencia, de obtener estas variables y señales eléctricas y poder transportar esta información naturalmente hacia Excel. Ahora lo que quiero proponer es lo siguiente: preparar el entorno gráfico, el cual nos va a permitir visualizar el comportamiento de estas señales eléctricas ante eventos dinámicos. Entonces, para aquello venimos en la siguiente opción que se encuentra aquí en forma de una cruz, que se llama crear nueva página, se encuentra en este costado. Si yo hago clic sobre ella, aparecerán estas gamas de opciones y entre ellas voy a escoger esta llamada plot page, ¿sí? Plot page, que es prácticamente para dibujo. Yo le doy aquí clic en ejecutar y se crea este espacio en blanco, en donde esto está listo para poder recibir dibujos que están relacionados con las variables eléctricas o señales eléctricas, las cuales vaya yo a querer visualizar. Como primer paso, esta forma de poder crear aquí este espacio en blanco, y lo segundo que vamos a desarrollar va a ser qué señal eléctrica vamos a querer visualizar de nuestro sistema de potencia. Por ejemplo, si acaso alguien desea ver señales eléctricas de esta máquina sincrónica, para hacer este procedimiento de visualizar las señales, vamos a seleccionar ese elemento. Si acaso alguien dice, en lugar del generador, yo quisiera ver de la línea, señale el elemento de la línea que quiere ver. En este caso, yo voy a escoger de este generador. Voy a hacer aquí clic derecho, ¿sí? Clic derecho, y le voy a dar en definir resultados para simulación RMS-EMT, ¿sí? Le voy a dar clic hasta ahí y aparecerá esta pequeña interfaz en donde muestra el equipo eléctrico, el cual va a ser seleccionado para poderle visualizar las señales. Ahora, claro, la pregunta sería, y bueno, ¿qué tipo de señales puedo yo obtener de esta máquina sincrónica, de este generador 2? De la siguiente manera, yo puedo hacer aquí mismo en esta pequeña interfaz clic derecho y editar. Y aparecerá esta pestaña en donde me dice selección de variables. Y nuevamente aparece este código llamado inmon, ¿sí? Entonces, aquí yo tengo toda una gama de señales y variables eléctricas que para este caso está pintado de negrilla, son resultados de un flujo de potencia, ¿sí? Si esto fuese un análisis dinámico, un análisis donde se use una simulación dinámica, naturalmente yo entraré en estas dos posibles opciones que son simulación RMS o EMT, ¿sí? Tal como se ve aquí. Ahora, por ahí alguien dice, oiga, usted seleccionó el generador y yo veo que aquí usted tiene un sinnúmero de señales que ya están seleccionadas, porque la anterior sesión usted dijo que en este costado estaban todas esas señales las cuales se podrán visualizar y que si acaso hacía doble clic sobre una de estas, se quitaba de allí, se retiraba. ¿Es correcto eso? Pues sí. Y estas señales, ¿de dónde vienen? Pues de esta opción, de este conjunto de variables llamado señales, signals. Y si podemos observar, aquí se encuentran marcadas de color azul las señales que se muestran en este costado de aquí. La una será velocidad, torque mecánico, torque eléctrico
por acá voltaje de excitación y todas esas descripciones que se pueden observar ahí, ¿sí? Si acaso alguien desea ver una señal adicional, pues simplemente lo que haremos es seleccionar estos cuadros que están en color en blanco, estos cuadrados, y dependiendo de la señal que queramos, por ejemplo esta, la voy a marcar de azul y se me aparece de este costado, ¿sí? Eso quiere decir que ya está seleccionada para poder visualizar esa señal. No quisiera que alguien se confunda y dice, a ver, pero usted está hablando de flujo de potencia y yo veo que ahora se fue por acá a lo que es el análisis, la simulación dinámica. Indistinto de ello, estimados colegas, ahorita el objetivo es preparar el entorno gráfico para poder ver estas señales eléctricas. No estoy metiéndome en la parte de hablar de simulación dinámica, ni mucho menos a detalle de cuando hacemos este estudio en RMS o en MT. Solamente me estoy focalizando en de que se muestre cómo vamos a hacer los pasos para poder tener un entorno gráfico, ¿sí? Un entorno gráfico donde veamos el comportamiento de estas señales eléctricas. Entonces, una vez que hemos seleccionado estas señales, el resto es simplemente darle en OK. Pero, como para recordarles, yo les había mencionado que estos códigos que de pronto no se ven nada amigables, ¿sí? Que están esa letra S, pues acá, por ejemplo, PGT, son códigos que me van a permitir, mediante programación, acceder a esta señal eléctrica. Para este caso, de una máquina de un sincrónica, un generador, con respecto a esta parte. ¿Dónde pueden también seleccionar y buscar esta información? Aquí en el editor, aquí se van a mostrar las señales eléctricas con sus respectivos códigos. ¿Sí? Ok. Seguido de esto, simplemente le doy en OK. Y acá pareciera que no sucedió nada, lo siguiente es darle cerrar. Si acaso alguien olvidó alguna otra señal de colocar en este generador, pues para poder visualizar, ¿cómo puedo acceder a esos elementos que están seleccionados para poder visualizar las señales? En esta opción que se encuentra en esta parte superior, que por cierto, estamos trabajando en este módulo de simulación RMS-MT. De pronto alguien tiene esto y dice, oiga, yo no tengo esas opciones. No, tranquilos. Venimos aquí, cambiar caja de herramientas, simulación RMS-MT y tenemos esta parte. Entonces, aquí existe este botón que se llama editor de variables y yo hago clic sobre ello y aquí aparecerá todos los equipos, elementos de mi red de potencia a las cuales voy a monitorear estas señales eléctricas. En este caso está de la máquina del generador, ¿sí? Entonces voy aquí a darle cerrar y recordar que se llama editor de resultados de variables. Es aquí donde se van a mostrar los equipos a los cuales yo voy a poder monitorear sus señales eléctricas. Luego tenemos lo siguiente. Tenemos estos cronómetros, ¿sí? Estos iconos en formas de cronómetros. El primero se llama cálculo de condiciones iniciales. El segundo se llama arrancar simulación, iniciar simulación, ¿sí? Y el otro es un botón que se aparece en color gris que se llama detener la simulación. Seguido de ello hay otro botón más que se llama crear plot de simulación, es decir, crear una gráfica, ¿ya? Por ahora vamos a trabajar solo con estos cuatro botones. Entonces, antes de preparar el gráfico, pues ya he escogido qué variables de qué equipo quiero visualizar. Ahora lo siguiente será ingresar ese equipo, esas señales, en este espacio en blanco. Entonces, para aquello voy a hacer lo siguiente. Voy a usar este botón que se llama insertar plot y de ello voy a seleccionar esta llamada simulación RMS-MT y voy a escoger esta llamada curve plot. Le doy aquí en OK y aparece esta interfaz en donde vamos a llenar lo siguiente.
Lo primero que tengo aquí es que me dice fuente de datos. Tipo de cálculo es simulación. Me dice autobúsqueda, ¿sí? Tal como tengo ahí. Luego tengo esta que se llama seleccionar resultados de manera individual. Y luego esta que se llama curvas. Curvas. Y aquí viene lo interesante de que en esta columna que se llama elemento, aquí es donde voy a seleccionar haciendo doble clic el objeto al cual yo quiero traer aquí para poder visualizarlo, que en este caso sería de un generador. Si se dan cuenta, aquí no está apareciendo ese detalle, no aparece aquí el generador, puesto que esto está corriendo este flujo de potencia. Entonces, lo primero que vamos a hacer es detener esto, Reset Calculation. Este botón me sirve para poder resetear los cálculos y prácticamente encerar todo esto, dejar como que nada ha pasado, ¿sí? Regresamos a esta parte, a Plot Page, seleccionamos aquí curva plot, elemento y sigue sin aparecer este detalle. ¿Qué sucede en este caso? Puesto que todavía no he ingresado, acá como se puede observar, el cálculo de las condiciones iniciales. Yo necesito primero aplastar este botón. Todavía no voy a hablar preciso de estos métodos, a pesar de que ya lo conversé de manera gráfica, cuál es la diferencia de un método de simulación RMS y un método de simulación instantáneo o tipo transitorio electromagnético. Simplemente por ahora voy a darle en ejecutar, no voy a hablar todavía de estos detalles, simplemente le voy a dar ejecutar. Y si se dan cuenta, se activa este botón que se llama Create Plot Simulation y también, pues no, en esta ventana que se llama Insert Plot, si yo hago clic acá y hago doble clic en elemento, aparece este generador. Voy a repetir todo el proceso porque sé que aquí de pronto alguien se perdió. Yo quiero preparar un entorno gráfico. La primero que he hecho es crear una hoja en blanco. Luego, ¿qué hice? Seleccioné al equipo al cual le quiero ver las señales eléctricas. Sé que ese equipo se va a quedar grabado aquí en la selección de variables o editor de resultados de variable en este icono. Y lo segundo que vamos a tener que hacer es iniciar con este cronómetro, hacer cálculo de condiciones iniciales. Yo hago clic sobre ello y me va a permitir escoger el método de simulación, si es que es un método de tipo electromecánico, transitorio o tipo electromagnético. De pronto, si alguien olvidó este detalle, electromecánico, más focalizado en lo que es muestras de señales planas, a diferencia del electromagnético que eran las muestras de las señales de forma sinusoidal, con su onda sinusoidal. Si alguien quiere ver de otra perspectiva, podríamos decir que la simulación de transitorios tipo electromagnético es más focalizado cuando estamos hablando de convertidores de potencia, es decir, aquí se introduce ya el concepto de la electrónica de potencia y en RMS de transitorios tipo electromecánico. La segunda opción, balanceado o desbalanceado esta red. Y acá pues unos botones que son referentes a los eventos de simulación que lo estaré hablando mucho más adelante. Por ahora simplemente le voy a dar aquí clic en ejecutar. Esto se ejecuta como que fuera un flujo de potencia y fíjense cómo se cambia de color esta parte e incluso pues no se llama crear simulation plot. De lo que estaba en color gris pasó ahora a tener color. Después de ello podemos venir acá en este espacio entorno en blanco y seleccionábamos esta opción insertar plot. Seleccionábamos simulación RMS, la curva, ok, y teníamos lo siguiente. Me voy a focalizar solo en esta parte de las curvas. Aquí en esta casilla de elementos, si yo hago doble clic, aparecerá la lista que contiene mis equipos eléctricos a los cuales yo quiero monitorear, que para este caso solamente está el generador número 2.
Si yo lo selecciono, le doy en OK, aparece ahora sí en esta columna este elemento y seguido de ello me aparece esta opción llamada variable, esa columna. Si yo hago doble clic sobre esta parte de aquí, miren lo que aparece. Está toda la gama de señales eléctricas las cuales yo he solicitado, le he pedido, pues no, para poder dibujarlas. Por ejemplo, selecciono esta llamada terminal voltage y aparece este código que es referente al voltaje terminal. Acá simplemente cuestiones de gráfico, puedes escoger el color, el tipo de línea, el ancho de la línea y hasta una etiqueta o algún nombre que querramos colocar. Por ahora vamos a quedarnos simplemente con esta señal y le voy a dar en OK. No voy a topar ninguna de estas otras opciones por ahora, simplemente le daré en OK. Y miren, se prepara este entorno gráfico, se prepara este entorno gráfico y en el eje X se encuentra prácticamente la coordenada en segundos y en el eje Y, pues los valores del voltaje terminal, pues no, con sus respectivas unidades que en este caso deberían ser en por unidad, ¿ya? Ahora, sucede lo siguiente, ya he creado el primer ambiente gráfico y por ahí alguien dice, sí, pero además del voltaje terminal, a mí me gustaría ver la potencia activa. Entonces vienen y hacen otro gráfico, ¿sí? Y que por cierto, esto le podemos cambiar el nombre. Este plot page, por ejemplo, clic derecho, renombrar página y aquí le vamos a poner voltaje terminal, ¿sí? Tenemos ahí. No ha cambiado absolutamente nada en esa primera instancia. ¿Sí? Ahora, la siguiente parte, pues no, les estoy mencionando de poder crear una siguiente gráfica. Si acaso alguien tiene, pues no, de poder crearlo a través de esta forma, como lo dije, de crear nueva página, escoger plot page, está correcto. Pero existe también otra forma de hacerlo esto de una manera un poco más directa, que es con este botón que yo les he indicado que se llama Create Simulation Plot. Cuidado que si de pronto alguien esto no ha ejecutado este flujo, o mejor dicho, no ha ejecutado las condiciones iniciales, esto se les va a ver algo así. Y uno diría, pero está desactivado, ingeniero, no funciona, dice. Está mal instalado el programa, ha venido con falla, dice. No es así. ¿Por qué? Porque yo he insistido de que corran las condiciones iniciales, ejecuten estas condiciones iniciales y de ahí se activará esta opción llamada Create Simulation Plot. Hacen clic sobre ella y escogen el tipo de curva, curva plot, le dan en OK y aparece de forma automática la opción de yo poder escoger el elemento, que en este caso es el generador 2 y luego su variable que va a ser la potencia activa, por ejemplo, para este caso, y le pondré de color verde. ¿Sí? Le doy simplemente en OK y miren, se ha preparado una siguiente gráfica, el entorno gráfico, y ahora yo le voy a cambiar este nombre y le pondré potencia. ¿Sí? Son esas las dos maneras como se van a ir preparando este entorno gráfico. Ustedes pueden escoger aquí, ya sea para una barra, para un generador, para una línea de transmisión. ¿Cómo lo van a ir haciendo? Simplemente seleccionan el equipo, clic derecho, definir resultados para simulación RMS-MT. Y el resto de colocar las señales tal como lo había manifestado hace unos momentos. Sí, ahora, por ahí alguien dice, bueno, yo veo que ahí ya está hecha el entorno gráfico, pero la verdad que esa escala y no se aprecian bien los números, tanto en la coordenada en X y en Y. Cambiemos de formato de dibujo. Es decir, que aquí voy a usar esta opción que se llama Drawing Format, ¿sí? Que está al lado de un icono llamado paleta de colores, este Drawing Format. Si yo hago clic allí, aparece esta opción y sobre ella voy a escoger una opción que en este caso a mí me gusta mucho, es esta llamada Envelope Monarch, ¿sí? Escojo esta opción, le doy OK y miren, mejora mucho la visión
de estos números, sobre todo, se aprecia mucho mejor. Lo mismo voy a hacer para el caso de la potencia. Selecciono Drawing Format, en formato escojo para este caso Envelope Monarch, OK, y listo, lo tengo allí. Está preparado para poder hacer esta parte de recibir las señales, el comportamiento dinámico, que en este caso es para la potencia. Referente a este mensaje que aparece aquí, que dice curva plot, yo puedo hacerlo doble clic y tengo dos opciones, o ponerle un nombre a este título o ponerle un nombre, por ejemplo, voltaje. Si le doy en OK, aparece así. O si no, si alguien simplemente lo quiere retirar, le pone quitar este título. Show title, eh, quitarlo eso y le damos OK y lo tenemos en esa forma. ¿Sí? Repito, para la parte de potencia, aquí le voy a poner simplemente de que, OK, a ver, simplemente potencia, por ejemplo, potencia activa. ¿Sí? Tenemos hasta allí esta primera parte. Listo, esta es la forma como se va a ir creando estos ambientes gráficos. Ahora, sucede y por ahí alguien pregunta, dice, ¿sabes qué? A mí me gustaría en esa pestaña que se llama voltaje terminal, incluir otra señal eléctrica, además de esa del voltaje, porque quisiera poner así, pero en otro cuadro, ahí mismo en una sola imagen, dos cuadros con diferentes señales. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente selecciono este espacio en blanco, se bordea esto de color azul. Fíjense esto, miren, ve, hago clic acá, se bordea esto y aplasto la letra Control C y luego de ello Control V. Miren, y se ha hecho una copia de este entorno gráfico con su respectiva y la misma señal. ¿Qué me toca hacer ahora aquí? Simplemente cambiar esta señal, que ya no sea el mismo voltaje terminal, sino puede ser cualquier otra relacionada, pues si queremos con voltajes o por alguna otra señal eléctrica. Si yo hago doble clic sobre este espacio en blanco, puedo escoger esta señal, por ejemplo esta, voltaje de excitación, y voy a escoger un color, por ejemplo este verde, y le doy en OK. Y en este entorno gráfico se va a mostrar tanto el voltaje terminal como también el voltaje de excitación. Ahora, sucede lo siguiente, de pronto alguien dice, bueno, sabes, Eh, se muestran de esta forma así horizontal, pero quisiera que esté más estructurado como vertical. ¿Cómo hago ese cambio? Usando estos botones que se encuentran aquí, al lado de este de porcentaje, que se llama colocarlos en vertical o en modo de, de horizontal o vertical. Si hago clic sobre ello, miren lo que cambia. Cambia la disposición, cambia la forma, la ubicación de cómo se van a mostrar estas líneas, estas gráficas. Y aquí ya dependerá de lo que ustedes, cómo quieran demostrarlo, ¿sí? Quieran demostrar esta parte, ¿sí? Lo mismo en la potencia, si por ejemplo alguien dice, sí, pero en vez de la potencia activa, yo necesito la reactiva, necesito la potencia de la turbina, perfecto. Y en un solo gráfico, ¿cómo hacemos? Hago clic sobre esta parte, sobre este entorno de color azul, se pone de color azul, control C, control V, el número de veces que yo quiera. Luego ordeno esto y miren, se ve mucho mejor, se ve mucho más ordenado y naturalmente aquí hay que hacer los cambios respectivos, pues no. En lugar de potencia activa, aquí pondré potencia reactiva, escogeré la señal que es referente a potencia reactiva, la Q, y escogeré otro color y así pueden ir ustedes cambiando, por ejemplo, estas variables eléctricas, potencia de la turbina, ¿sí? Por acá, por ejemplo, voy a escoger esta, llamado potencia eléctrica, PGT, ¿sí? Tal como se muestra aquí, con otro color. Ya, vamos ahí, PGT. Listo. Y es así como voy a preparar
nuevamente el entorno gráfico. Estimados colegas, hago énfasis en esto porque mucho más adelante, cuando veamos módulos como es DCL o incluso ahora el módulo de cortocircuito, yo ya no voy a explicar de cómo van a preparar estas gráficas. Si acaso existe alguna pregunta referente a cómo está desarrollándose este proceso de colocar las gráficas, sean libres de poder preguntarlo, ya sea por acá en el canal del chat, pues no, estaré resolviendo cualquier duda referente a preparar el entorno gráfico, los dibujos. No estoy hablando de simulación, de cómo hacer eventos, vamos por partes. Solamente estoy dedicándome a preparar el entorno gráfico que ustedes lo puedan visualizar, ¿sí? Para este caso he escogido solamente de un generador. El desafío y el reto para ustedes será escoger de algún otro elemento de la red de potencia. Puede ser un generador, puede ser una barra de voltaje o puede ser un transformador de pronto, ¿sí? ¿Qué más tenemos acá? Acá tenemos lo siguiente, pues, ¿no? Dice, ok, aquí Alberto José nos dice, buenas noches, ¿cómo ajusto la escala de la gráfica? Ya, para ajustar esta escala que aparece aquí, esto se ajustará de manera automática, primero que nada sabiendo cuánto tiempo de simulación le vamos a dar y segundo, pues no, también qué unidad se va a llevar a cabo en el eje Y, si es que esto es en voltaje por unidad o puede ser kilovoltios o megavatios, pues no, se podrá irlo cambiando de esta forma. Adicional que también existen botones que tal como se aprecian en esta parte de aquí, permítanme usar este zoom. Aquí, estos botones, estos cuatro botones que ustedes ven aquí, son para hacer estos dos primeros una autoescala automática en el eje X y en el eje Y. Estos otros dos se diferencian de que son manuales. Más adelante vamos a ver esa diferencia, pero me adelanto referente a la pregunta que dice referente a las escalas. ¿Sí? Ok, vamos a continuar. Lo siguiente es, de una vez que ya hemos preparado este entorno gráfico, sería correr una simulación dinámica, pues no. Y vamos a empezarlo, pues no, usando este botón que se llama Start Simulation. Y aquí me da lo siguiente, me muestra como primera opción el número de segundos, la cantidad de segundos que yo quiera correr una simulación. Que por ejemplo, para este caso, por ejemplo, coloquemos 10 segundos. Y le voy a dar aquí en ejecutar. Esto se ejecuta, ¿cómo lo sé? Porque aquí aparece un mensaje que dice que la simulación ha sido exitosa y aparte, pues no menciona aquí en este costado de abajo el tiempo de 10 segundos, el tiempo de 10 segundos, ¿sí? Ok, acá hay una pregunta, Germán Cruz. Hola, buenas noches. Para configurarlo el gráfico en modo logaritmo cuando se requiera. El modo logaritmo, bueno, esto es ya entrando aquí. Si haces doble clic en esta escala, podrás seleccionar este tipo de escala logarítmica con sus rangos de décadas, exponenciales o decibelios, o la lineal. Sí, es simplemente haciendo clic aquí en la escala, Germán. ¿Ya? Gracias por tu pregunta. Acá Mónica Morris nos dice, si todo está en por unidad, ¿puedo hacer un montaje de dos o más variables en la misma gráfica? Por supuesto, por supuesto. Aquí el resto es saber manejar que si esto está en megavatios, no voy a mezclar una señal de megavatios con en voltajes en por unidad, porque obviamente la diferencia es enorme, ¿sí? En megavatios y por unidad. Es recomendable, yo al menos lo recomiendo siempre, tratar de estructurar estas gráficas acorde a lo que se vaya requiriendo. Por ejemplo, si es equipo de un generador, me interesan las potencias activa, reactiva, potencia de la turbina, potencia eléctrica y expresarlo de esta forma, pues no, de manera separada. Por ahí he visto también incluso artículos a nivel científico y de aporte a la ingeniería
que colocan la potencia activa y la reactiva la colocan juntas. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, todo depende qué es lo que quieren expresar en una gráfica. ¿Sí? No sé si está contestada tu pregunta, Mónica. ¿Sí? Estamos ahí. Gracias a ti, gracias por tu pregunta. Eh, entonces, tal como les decía, ahorita he corrido una simulación dinámica, pero antes de seguir hablando de todo esta parte de los dibujos y todo, quisiera aquí dar un pequeño comentario y un pequeño aporte a lo siguiente. Existen colegas que mencionan lo siguiente, pues no, ellos dicen, bueno, sí sé modelar en Power Factory, en programas como ITAB, no, no hay problema. Tú llenas nomás si necesitas un generador, necesitas estos datos, ya me lo explicaron, estos de acá no le prestes atención, no son necesarios, basta que tengas los datos básicos y eso ya funciona, correcto. Y empiezan a hacer estudios dinámicos, pues no preparan estos entornos y dice, bueno, vamos a preparar ahora sí la parte, vamos a hacer un estudio dinámico, ¿sí? Y empiezan pues no a desarrollar, a colocar estas señales, a dejar todo esto listo para poder visualizar las diferentes variables y señales eléctricas. Pero yo les digo algo, colegas, y se los pregunto si de pronto alguien tiene la respuesta. ¿Ustedes creen que esté bien para una simulación dinámica? eh, esta base de datos que se encuentra aquí, ¿sí? No sé si me alcanzan, me logran comprender esto. Yo les pregunto de que si acaso ustedes consideran que esta base de datos que hemos creado, con los datos que hemos tenido, es una base de datos que me sirve para hacer estudios dinámicos, tal como está aquí, ya listo para hacer estudios dinámicos, preparar estas gráficas, hacer simulaciones. ¿Ustedes creen que sirve esto o no? ¿O sí? ¿Qué opinan? ¿Sí? De pronto los leo por acá. ¿Y por qué creen que no? Bueno, acá tengo las primeras respuestas. Eduardo, Rubén nos dicen que no. Jorge dice, pienso que sí. Dice Mónica, faltarían parámetros adicionales para los generadores, transformadores. Carlos Ríos nos dice no. Con los datos es solo para simulación estática. Faltan datos de reactancias transitorias. Creo que sí sirve, aunque no tiene variables de control. Perfecto, son excelentes respuestas de antemano. Los agradezco. Por acá nos dice, son en estado estacionario. Y es verdad, colegas, es verdad. Yo he visto muchas bases de datos que han sido levantadas y me dicen, sí, ya he hecho un estudio dinámico, sobre todo con estudiantes de ingeniería. Sí, yo manejo el programa de DeepSeek en Power Factory, yo puedo levantar una base de datos, modelar la red de potencia. Y he hecho este estudio, pues, ¿no? Y entregan una tesis, entregan un artículo y yo lo primero que hago con esa base de datos es venir aquí en el generador y fijarme esto. Modelo de planta, esto está vacío, es decir, que no tiene controladores, no tiene prácticamente control dinámico sobre ninguna señal, sea de voltaje, de potencia, de velocidad. Y es para mí eso suficiente saber que todo ese trabajo que lo han hecho, de pronto con una muy buena teoría del arte, hablar de lo que es estabilidad y todos esos detalles, y todo se viene abajo, porque no sirve, no sirve, ¿sí? Por ahí alguien dice, sí, yo hice fotovoltaico, dice, y estudio fotovoltaico de baterías, y instalé una batería aquí en el modelo. Y viene, reviso esto de aquí, veo modelo de planta, esto está vacío, esto no sirve. Esto no sirve. ¿Por qué? Porque no tienen los controladores. Y en la realidad, un modelo dinámico posee estos tipos de controles. Pues no hablar de controles clásicos de una máquina sincrónica, de un ABR, un estabilizador de potencia, un regulador de velocidad, un governor. Toda esa ingeniería de control también se la debe añadir aquí. Entonces, con este pequeño comentario, por favor,
y para las personas que creían o dudaban de que sí estaba esto listo para hacer estudios dinámicos, pues no es así, porque aquí hace falta muchísimos datos más y sobre todo esa ingeniería de control automático, que es hablar de funciones de transferencia, hablar de controladores en lenguaje DCL, hablar de Laplace. Entonces, es lo que quería comentar ante ello, pues no, porque me ha sucedido de que he visto trabajos que han sido muy buenos en la teoría del arte, muy buenos en la metodología y todo, pero al momento de revisar las bases de datos no sirve para nada. No sirve esa base de datos y todas las señales que pudieron haber obtenido aquí, comportamientos ante fenómenos, que ya los vamos a hacer, fenómenos dinámicos, no sirve para nada, no sirve para nada, no son buenas respuestas. Ok, ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy aquí a usar estas, ya he hecho la simulación de 10 segundos. Voy a usar estas flechas que yo les decía que es para poder desarrollar esto de manera una autoescala y voy a emplear esta parte de aquí. Bueno, aquí se ve esta forma, pues no, la vamos a corregir. Esto está el rango, pongámoslo de 0 a 1.25 por ejemplo. Ahí está, se ve mucho mejor. Una señal plana. En la parte de potencia, vamos a ver cómo nos va. Esto también lo vamos a corregir. Rangos, aquí colocamos los rangos, por ejemplo, puede ser de 100 a 165. Ahí se ve mucho mejor. Porque si se dan cuenta, el cambio está casi en el sexto decimal. Entonces, Deep Chilean Power Factory nos permite incluso ver ese tipo de respuesta. Pero sabemos que esto está exagerado, pues, ¿no? Acá, por ejemplo, el mínimo 0 y acá el máximo 16. Y en este de potencia eléctrica, que es un valor por unidad, puede ser desde 0 y 1.25. ¿Sí? Listo. Tenemos estas señales así, con estas escalas. ¿Sí? Tenemos esta parte. Ahora, lo siguiente que quiero hacer es crear un evento dinámico. Un evento dinámico, me refiero, puede ser desde un cortocircuito hasta un deslastre de carga. Y esto viene de la siguiente manera. Existe aquí un botón, el cual me dice al lado de este editor de variables de resultados, un botón que se llama eventos de simulación. Si yo hago clic sobre él, aquí deberían aparecer todos los eventos dinámicos que va a tener esta base de datos. Si es que esto está vacío, quiere decir prácticamente que no hay ningún evento dinámico sobre esta red de potencia. Ahora, ¿cómo creamos ese evento? Primero regresamos a nuestra red y nosotros, para en este caso del ejemplo que voy a proponer, va a ser ejecutar un cortocircuito en este costado de aquí, ¿sí? En esta línea de aquí. Entonces, para aquello, selecciono esta línea, clic derecho, definir y puedo escoger esta opción que dice evento de cortocircuito, ¿sí? Si yo escojo esa opción, aparecerá este detalle, esta interfaz, en donde me dice, nuevamente, aquí insisto, hay un código llamado EBT-SHC, que es referente para eventos de cortocircuito. Hago énfasis sobre estos códigos porque mucho más adelante, cuando se hable de parte de lo que es programación en Python, en lenguaje de PL, esto será bueno recordar, ¿sí? Entonces, aquí voy a escoger primero el tiempo de qué tiempo se va a ejecutar este cortocircuito. Por ejemplo, le pondré a los 5 segundos. Y acá la localización de la falla. Como es en una línea de distribución o una línea de transmisión, le voy a escoger que la falla sea localizada al 50% de la línea, es decir, a la mitad. Luego puedo escoger aquí el tipo de falla. El tipo de falla puede ser trifásica o como se expresa aquí en este listado, pues no, entre dos fases, fase tierra, e incluso está la opción de despejar este cortocircuito llamado Clear Short Circuit. Para este caso voy a escoger esta trifásica, lo voy a escoger que va a ser un cortocircuito. ¿A qué tiempo? A los 5 segundos.
va a ser un cortocircuito de tipo trifásico y la distancia de donde se ubicará ese cortocircuito será el 50% de esta línea y la impedancia de falla, que en este caso voy a considerar una falla franca, es decir, que no tiene aporte de resistencia ni de reactancia. Le doy simplemente en OK y eso desaparece. ¿Dónde se va esta información? ¿Dónde se va a ir? En este botón que yo les había mencionado, referente a eventos de simulación. Si ustedes visitan esta parte, aparecerá aquí este evento que tiene como nombre cortocircuito, que si yo lo quiero cambiar, puedo hacer doble clic sobre ello y ponerle así, cortocircuito, ¿sí? Y tengo aquí la descripción. Me dice que el tiempo donde va a inicializar este corto va a ser 5 segundos y menciona a qué objeto o a qué elemento de mi red de potencia se lo va a desarrollar, se lo va a hacer. En este caso es la línea que une la barra 4 con la barra 5. ¿Ok? Tengo hasta allí esa primera parte. Ahora sí, ¿qué va a suceder cuando yo vuelva a correr esta simulación? Para correr esa simulación vengo de nuevamente cálculo de condiciones iniciales y voy a asegurarme aquí en esta opción que se llama selección de simulación de eventos. Voy aquí en Show para que me muestre cuáles son los eventos que se van a ejecutar en esta simulación dinámica. Para este caso es este de cortocircuito. Esto se encuentra, aquí dice fuera de servicio. Como esto está en color blanco, esto está operativo. Si yo lo hago doble clic, estoy obviando, estoy prácticamente dejando fuera de servicio o fuera de la ejecución de este cortocircuito al ponerle en color azul. Si yo lo retorno en color blanco, esto está listo para ejecutarse. ¿Sí? Para eso me sirve este botón de selección de simulación de evento. Le doy a ejecutar y luego hago en clic Start Simulation. Voy a colocar 10 segundos y le doy a ejecutar. ¿Qué aparece aquí? El voltaje, pues ante un cortocircuito, su tendencia es cero. Su tendencia es ir a cero. ¿Ok? Entonces, en estos pasos que hemos visto para crear gráficas, para crear eventos de simulación, por ahí alguien puede decir, oiga, pero ¿y si yo quiero hacer un evento de un deslastre de carga? ¿Cómo se haría? Seleccionamos la carga, clic derecho, definir y sería un evento de carga o un evento de switcheo o un evento de transferencia de potencia. Usualmente yo sé colocarlo aquí como un evento de carga, perdón, para hacer un deslastre de carga le defino como un evento de switcheo, donde aquí me va a dar la opción de darle en apertura o cierre de qué cosa, de esta carga. ¿Sí? Defino un tiempo que podría ser 4 segundos y en que en 4 segundos se abra este disyuntor o este breaker y desconecte esa carga a los 4 segundos. Pero por ahí alguien dice, a ver, pero usted ya está mezclando ahí las cosas, porque ya tiene un evento de cortocircuito y ahora uno de carga. Entonces, ¿cómo define usted cuál va a ejecutarse y otro que no? De la siguiente manera, mucha atención. Regresamos aquí en el editor de simulación de eventos y aquí aparecen estas opciones que yo les dije que era fuera de servicio. Si yo quiero quitar ese cortocircuito, no lo voy a eliminar, simplemente lo dejo fuera de servicio y al dejarlo fuera de servicio quiere decir que durante el lapso de tiempo de 10 segundos ya no se va a ejecutar este cortocircuito, ya no va a haber ese evento. Pero lo que sí va a haber es este evento de switcheo que va a ser a los 4 segundos y va a deslastrar esta carga llamada load A. ¿Sí? Y yo cierro esto y ahora hago nuevamente condiciones iniciales y luego ejecuto, pues no, esta simulación tiene ahora este otro comportamiento. Si queremos hacer un autoajuste de estas señales, recordar por favor de usar estos botones. Y si queremos hacerlo por una parte más seccionada por aquí, usamos los botones que son de ajuste manual. Así.
con clic sostenido podemos observar aquel detalle. Y en la otra, en el eje Y, podríamos ver así. ¿Sí? Todo está, a ver, perdón. Todo está cómo vayan ustedes a ir maniobrando estos detalles. Ahora, vamos continuando con la parte gráfica. Quisiera ir detallando aquí unos ciertos comentarios, pues, ¿no? Que se vienen, pues, ¿no? Por ahí alguien dice, bueno, ya entiendo cómo poder hacer, sacar gráficas, ya entiendo cómo hacer estos resultados, hacer eventos, pero si yo quiero llevarlo esto hacia un informe técnico, pues no, ¿cómo procedería? Entonces por ahí alguien viene y dice, bueno, eso es un informe técnico, vienen, abren un Excel, perdón, un documento de Word y dicen, bueno, aquí necesito pegar la primera gráfica. Y lo que primero hacen es venir aquí a recortes, hacen esto y dicen, ya, listo, ya está recortado. Aquí simplemente es copiarlo y pegar. Y vienen acá en Word y lo pegan ahí. Y dicen, ya, listo, ya está mi reporte y aquí la empiezan a minimizar, pues no. Y aquí comienzan bueno, a describir, pues no. Le ponen figura, voltaje terminal del generador 2. Ya, listo, ya está. Y este es el informe que presentan, pues. Pero si yo les diría, oigan, si yo fuese un supervisor y yo les diría, oye, en el valor de 5.5 segundos, o ¿qué valor tiene ese voltaje por unidad? Y vienen, pues no, a ver, dice 5.5, a ver, esto es 4, esto es 6, pongámosle que aquí es 5, 5.5 ya por aquí. Y vienen y tratan, dice, eso es como 1.18, dice, ya, como 1.18 es. ¿Ustedes creen que esta gráfica expresa información? Esta gráfica no está expresando absolutamente nada de información. Y además de que hacer este tipo de recortes, se pierde sobre todo calidad de la imagen, hacer recortes, hacer estas capturas de pantallas. Lo digo por experiencia porque, bueno, también he publicado artículos y en su momento, pues no, de hacer este proceso de solo con capturas, créanme que se vuelve un dolor de cabeza. Entonces, lo primero que está mal aquí es haber hecho un recorte porque se degrada el dibujo. Segundo, técnicamente, como ingenieros, esta gráfica no está diciendo nada. ¿Por qué? Porque si yo les preguntara, oye, ¿y qué sucede a los 5 segundos? ¿Qué valor tiene? Ustedes no van a decir, ah, ya ese valor es póngale ahí 1.12. No, eso no es así. Vamos a hacerlo esto de la mejor manera. Y esto viene así. La primera parte para resolver de estas gráficas es exportarlas. Entonces, para exportarlas voy a usar este botón que se encuentra al lado de este icono de impresora que se llama exportar diagrama. ¿Sí? Y miren, aquí ya me menciona y me muestra lo que va a exportar. Yo puedo escoger en estas opciones el formato que yo quisiera, que puede ser un formato JPEG o el formato portable Network Graphic, ¿sí? Que son muy usados. Pero antes de exportarlo, no me va a servir de nada tener solamente la calidad de imagen. ¿Por qué? ¿Por qué digo que no me va a servir? Porque no está expresando pues aquello que yo mencionaba. ¿Qué pasa en los 5 segundos? ¿Qué pasa a los 7 segundos? ¿Cómo hacemos aquello? De la siguiente manera. Clic derecho sobre esta interfaz, sobre esta imagen, y le voy a poner aquí añadir intersección, línea de intersección, en este caso, X constante, y le voy a decir qué sucede a los 5 segundos. Dentro de estas opciones, voy directo aquí al valor 5 segundos y voy a escoger este color, por ejemplo, morado, y le voy a dar en OK. Miren lo que va a pasar aquí. Listo. Esta es una mejor manera en cómo se puede mostrar
información aquí en esta gráfica. Porque si alguien preguntara, oye, a los 5 segundos, ¿qué valor tiene? Allá, a los 5 segundos tiene este valor de 1.128. Pero por ahí alguien dice, ¿sabes qué? Y a los 8 segundos, ¿qué valor tiene? Yo puedo también usar esta opción de que puedo acercarme con este cursor, ¿sí? Con este cursor de aquí, miren, esto de aquí, este cursor, acercarme y colocar información de la siguiente forma. Aquí tengo una opción, a ver, ¿qué es esta de aquí? Añadir curvas, perdón, ¿sí? En esta opción que se añaden curvas, si ven, aparecen estas opciones y yo puedo usar estas, añadir etiquetas con valores de la curva. Miren, claro está de que aquí me están dando hasta el valor de 2 del segundo y tercer decimal, que a los 8 segundos, a los 8.022 segundos, el valor en por unidad es de 1.302. ¿Sí? Y ustedes pueden colocar esta información, moverla, ¿sí? Acorde, ustedes vayan queriendo dar énfasis a lo que quieran resaltar de referente a esta gráfica. Por ejemplo, este último valor de más acá arriba, lo señalamos y le vamos a dar clic aquí en esta etiqueta. Miren, hay otra información. Al 9.36 segundos, este valor es de 1.35 en por unidad. Una vez que ya está establecido esta parte, ahora sí me voy a llevar esto a ese Excel hacia a exportarlo. Escojo el formato, este formato portable Network Graphics, y le voy a dar clic en exportar y lo voy a grabar en este caso aquí en este folder llamada NEMA, módulo 1, y aquí le voy a poner un nombre, pues no, yo le voy a poner barras. Listo, se grabó como que no ha pasado nada, regreso a mi documento de Word y lo voy a añadir, pues no, insertar imagen desde este dispositivo. Esto simplemente es buscarlo, ¿ya? Aquí tengo esta EMA módulo 1 y tengo este llamado barras. Y miren, se ve mucho mejor, pues no. Bueno, aquí está de más decir de que aquí pueden ya usar este detalle de recortar, pues no. En este caso solo quieren ver esta parte de aquí. Pero lo que me interesa y que se entienda es de que se mejora la calidad de la imagen y se muestran muchos más detalles como estas intersecciones con sus respectivos valores y números. ¿Sí? Así que por favor no hagan esto de usar recortes, de venir y decir, ah, ya, me pide esta gráfica, ya, perfecto. Recortamos y llevamos. No, usemos estas opciones que tiene DeepSeek Power Factory. Ok, quisiera, además de esto, pues no, que he dado esta forma de hablar acerca de, mejor dicho, las pautas de poder crear gráficas, poder manipular estas señales eléctricas, crear eventos también. Lo siguiente que quisiera abordar es referente a la parte de variaciones y casos de estudio. Pero antes de ello, quisiera saber si existe alguna pregunta referente a gráficas, porque, insisto, esto yo ya no lo voy a repetir. Yo simplemente en siguientes ejercicios prepararé todos estos detalles, les diré, necesito estas señales y ustedes lo podrán desarrollar. ¿Sí? Quisiera saber si existe alguna pregunta referente a esto, cómo vamos a manipular estas señales eléctricas, cómo vamos a incluso a dar de estos detalles de colocar el tiempo, ¿sí? Y acá tengo una pregunta, dice Manuel Ramírez, buenas noches, ¿se puede plotear en una misma gráfica dos señales, cada uno con su respectivo eje de magnitudes, eje Y izquierdo, valores de P, eje Y derecho, valores de Q? Ah, ok, sí, sí, excelente pregunta. Sí, y eso lo voy a hacer aquí. A ver, vamos aquí. Voy a crear una nueva hojita. Voy a correr condiciones iniciales. De ello, voy a hacer este clic aquí en Create Simulation Plot. Y aquí tengo esta opción. Manuel, aquí está esta opción.
Curve plot with two ejes, con dos ejes. Le ven OK y aquí está, el izquierdo y el derecho. Aquí podré colocar esta parte, generadores, y en este caso potencia, por ejemplo, activa y reactiva. Le doy OK y está apareciendo aquí abajo. ¿Sí? Voy a borrar estas de acá con suprimir, simplemente voy a dejar esta. ¿Sí? Y aquí está. Y yo le doy clic aquí en ejecutar, pues no, veamos qué sucede, se muestra este comportamiento, pues no, de estas señales eléctricas. No voy a hablar preciso el fenómeno que le está pasando, porque se comporta así la potencia activa, la potencia reactiva, no, para nada. Solo me he focalizado en la parte gráfica. ¿Sí? Manuel, no sé si estamos claros allí, ¿sí? De esta parte, lo que mencionabas. Y está manito arriba, dice Víctor Ramos, no está claro, no sé a qué te refieres, Víctor, de que no está claro este proceso, lo explico de nuevo, no sé si es esto. Manuel nos dice, perfecto, claro, no, gracias a ti por preguntar. Cristian Paredes dice, ingeniero, para simulación de fallas, si quisiera hacer una gráfica en diagrama circular para presentar corrientes de secuencia, en vez de poner en referencia cero una de estas corrientes, una referencia en cero y una de estas corrientes comparar, ya, eso es con vectores. Permítame acá nuevamente crear una señal. Esto es con esto, vectores, vector plot. ¿Sí? El resto va a ser aquí de seleccionar, pues no, estos vectores, pues no. eh, Aquí deberían ser señales que son con su conjugada, o sea, mejor dicho, con su respectivo fasor, ¿sí? Parte real, parte imaginaria y aquí el complejo, pues no, ¿sí? Pero es por aquí con esta opción de aquí de vector plot, ¿sí? Incluso ahí está, ya que XY curve plot, vector plot, ¿sí? No voy a ir indagando de cada una de ellas porque si no, esto no lo vamos a terminar nunca, ¿sí? Pero créame, es muy sencillo, es muy fácil de entenderlo, pues no, y por favor, yo los dejo como un buen ejercicio que ustedes puedan practicar y colocar las figuras acorde a se mencionan aquí, pues no, como vectores. Para un vector, recuerden que necesitarán fasor, ángulo y detalles así. Acá Víctor Ramos dice, perdón, sí está claro. Eh, Dice José Manuel Páez, ¿se pueden graficar dos casos de estudio en una misma plot page? Por supuesto, José Manuel. Se pueden graficar estos casos, ¿sí? Y para aquello voy a ir indagando acerca de lo que se ha generado en estos casos de estudio, que esto viene de la siguiente manera. Mucha atención, por favor. Dentro de aquí del Data Manager, yo les había hablado, pues, ¿no? Acerca de esto de los casos de estudio, ¿sí? Que dentro de estos casos de estudio, ahora miren lo que se ha grabado aquí. Se ha grabado el flujo de potencia, cálculo de condiciones iniciales, correr prácticamente estas condiciones, esta simulación dinámica y un sinnúmero de botones más. Lo que es de suma importancia es esta parte que se llama All Calculation y que tiene como un código aquí que se llama elemento res, aquí, element res. Nuevamente insisto con esto de los códigos. Este element res es donde se va a grabar absolutamente todo lo que es la parte dinámica que se vaya a simular en nuestra red de potencia. Permítanme hacerlo con un dibujo, sí que muchas veces un dibujo se expresa mejor que las palabras. Y esto viene de la siguiente manera. Este pequeño icono que se llama LMNRES, voy a poner así, tal como está, LMNRES. ¿Qué va a grabar él? Él va a grabar lo siguiente. Yo tengo aquí mi red eléctrica de potencia, permítanme dibujarla así con estas barras. Por aquí voy a colocar un generador, por acá otra barra.
Y por acá otra carga. Y yo he dicho, pues, ¿no? De que estas máquinas, por ejemplo, en esta de aquí, yo les he dicho, voy a sacar el voltaje de excitación, la potencia de la turbina, y he mostrado esos detalles, pues, ¿no? De cómo ir accediendo a estas variables. Por ejemplo, estas tres, ¿sí? Estas tres, que son pertenecientes a quién? A esta máquina sincrónica, ¿sí? ¿Qué graba o qué tiene este LMRES? Yo les he dicho de que él va a grabar todo lo que suceda dinámicamente en la red de potencia, él lo va a grabar. Es decir, que internamente este LMRES viene a ser como una matriz en donde en su primera columna va a ser el tiempo, ¿sí? Y los siguientes datos van a ser estos que yo he declarado aquí, que por ejemplo para este caso han sido estos tres nada más. Es decir, que aquí va a haber el voltaje de excitación, potencia de la turbina y por acá el voltaje terminal. Yo escogí esos datos y yo tengo lo siguiente. Voy a explicar aquí. ¿Qué se va a grabar aquí en estos detalles? Primero aquí el tiempo, pues no, voy a ponerlo aquí, por ejemplo, el tiempo empieza en 0 segundos y terminaba la simulación en los 10 segundos. Y aquí hay toda esta cadena de tiempo, pues, ¿no? ¿Sí? En esta parte que dice voltaje de excitación, potencia de la turbina, voltaje en terminales, se van a grabar esos valores que tenga el comportamiento. Por ejemplo, me voy a inventar voltaje terminal que sea 1 por unidad, por acá sea 1,01, por ejemplo. Y por acá más, digamos, va a aparecer un 1,2, porque digamos hubo un evento de sobrevoltaje. Ya, me estoy inventando. Y por acá el valor de 1. ¿Ya? Entonces, asimismo tendrán datos estas de aquí, voltaje de excitación, potencia de la turbina. Y lo que quiero llegar a cabo es de que si se dan cuenta, tengo tiempo y tengo voltaje de excitación. ¿Y eso qué viene a hacer? Esa señal eléctrica viene a ser la representación gráfica de esto. A ver, esto de aquí. Por ejemplo, esto, que tenga este comportamiento ya, digamos así. ¿Sí? Quiere decir lo siguiente, mucha atención por favor, que desde el segundo 0 hasta el segundo acá 10 se generaron todos estos puntos de datos, y esos están almacenados en cada una de estas columnas y bueno, filas respectivas, ¿sí? Es decir, que todos estos datos que están aquí, que los estoy marcando, se están registrando aquí, en este caso, ¿sí? Es decir, que este llamado elemento resultado, él va a grabar todo este comportamiento de la señal eléctrica que yo haya seleccionado, yo haya estado monitoreando, él la va a grabar en esta opción, ¿sí? Ahora, aquí hay que tenerle mucho cuidado porque puede suceder lo siguiente. Por ahí alguien dice, ya, chévere, hicimos un cortocircuito en esta línea y yo estoy viendo estos resultados. Pero ¿sabes qué? Ya no lo voy a hacer en el 50% de la línea, lo voy a hacer acá al 90% ese otro cortocircuito. Y al hacer esto de aquí, esta nueva simulación con este nuevo elemento, si es que no se hizo respaldo de este element res, ¿qué creen que va a suceder? ¿Sí? Los leo por acá. ¿Qué creen que van a suceder? Listo, tengo las primeras respuestas. Me gustaría tener unas tres respuestas más. Excelente. Perfecto, ya.
Vamos a leyéndolas. Dice, Martín nos dice, se va a superponer. Exacto. Por acá dice Víctor, nos dice, se sustituyen los valores. Mónica nos dice, se sobreescribe. Ronald Guevara nos dice, se va a reemplazar con la nueva información. Así es, estimados colegas. Es decir, que esto se va a actualizar y toda esa información anterior se va a echar a perder. Soluciones. ¿Cuál creen que sea la solución? A ver, esa está sencillita. ¿Cuál creen que sea la solución? Cuidado, alguien dice preparar una nueva base de datos en DeepSeek, hacer una copia. No, no es así. ¿Cuál creen que debería ser la solución a esta parte? Listo, acá tengo una primera respuesta. Acá tengo una primera respuesta. Acá, excelente. Otras más. Ya, perfecto. Nos dice José Manuel, dice almacenarlo en otro element res o en un caso de estudio. Martín nos dice renombrar. Perfecto. Y Mónica nos dice guardar los resultados, pero bueno, esto ya lo guarda. Esto, mucha atención, que esto cada vez que se hace la simulación, esto lo graba de manera automática, Mónica. Lo que hay que hacer es esto, prácticamente es hacer una copia o como dicen acá los colegas, en otro element res y renombrarlo, ¿sí? Bueno, espero que esto esté entendido. Lo siguiente, entonces, quiere decir es de que estos cálculos que están aquí, yo simplemente clic derecho, copiar, clic derecho, pegar. Y aquí le vamos a cambiar de nombre. Entonces, este yo le podría colocar como que EBT de evento de cortocircuito. Es decir, que aquí están guardados todo lo que es resultados del cortocircuito. Y ahí tengo esta primera opción, o mejor dicho, resultados que se han grabado. ¿Cuáles resultados? Insisto, no es de todas las variables eléctricas, es de todo lo que apenas ustedes están queriendo dibujar, que están queriendo mostrar. Cuidado, alguien se dice, oiga, pero ¿sabe qué? Yo quería ver el comportamiento del voltaje de esta barra. Voy a pintar aquí el voltaje y necesitaba también el ángulo. Pero yo no la veo que aparece aquí, solo están esas tres. ¿Qué sucedió allí? De que no se declaró como para visualizar o monitorear estas variables. Lo podemos hacer, por supuesto. He mencionado de que hagamos a través de un clic derecho, definir, en este caso RMS, voy a detener esta simulación, resetearlo. Ahí sí, clic derecho, definir RMS-MT. ¿Sí? Esa es la forma como lo vamos a desarrollar. Ok, listo. Para mostrar estas dos gráficas acá, tal como lo decían, pues no, simplemente vamos a hacer doble clic sobre ello y aquí viene lo diferente. Yo voy a colocar esta opción que se llama seleccionar resultados por manera individual para cada curva. Y aquí aparece esta opción, o mejor dicho, esta columna que me dice elementos de resultado o archivos de resultado. Si yo hago doble clic acá, miren lo que aparece. Él apunta de manera automática al caso de estudio y en este caso tengo este evento de cortocircuito, que aquí puedo observar la señal, sea la de voltaje, de excitación. Si hago insertar, clic derecho, insertar una nueva fila, yo puedo seleccionar el otro que es de elementos, también puede ser del generador 2 y puede ser esa misma señal, en este caso del voltaje de excitación. Si le doy aquí en OK, las dos se van a superponer porque está colocado el mismo evento. Voy a ver si cambio este evento de acá. Y al momento de correr condiciones iniciales, fíjense lo que me va a mostrar aquí. Permítanme usar esta lupa. Él dice variables de resultados. ¿Dónde se va a grabar esto? En All Calculations. Si yo quisiera regrabarlo y escoger otra opción, yo puedo marcar esta que dice evento de cortocircuito. Si yo quiero escoger, por ejemplo, otra, puede ser esta All Calculation y quiere decir que los resultados que yo tenga con esta parte dinámica lo va a grabar, pues no, en esta parte, pues no. Aquí tengo estas diferentes.
voltajes, pues no, aquí ya se ven la contribución de la parte con cortocircuito y la otra que tenía un deslastre de carga, si mal no recuerdo. ¿Sí? Y es así como se va a ir haciendo esta comparativa de estas dos señales eléctricas con eventos diferentes. Ok, quisiera ahora ingresar a la parte de casos de estudio y también las variaciones en la red de potencia. Entonces, permítame esto, voy a encerrarlo y tenemos lo siguiente. Yo he mencionado, pues no, que necesitamos a partir de un caso de estudio, yo le suelo llamar en realidad como nombre, caso base, caso base. Y aquí en este caso base es donde yo voy a crear, ahora sí, nuevos casos de estudio, y al decir nuevos casos de estudio pueden ser que involucren otro tipos de análisis, que sean cortocircuito, flujo de potencia, análisis en simulación dinámica, pero también pues no existen los siguientes detalles a mencionar. A ver, vamos por partes aquí. Casos de estudio. Lo primero que yo quiero hacer es crear uno nuevo, crear clic derecho, nuevo caso de estudio. Y aquí lo primero que me va a preguntar es cuál es el nombre. Y por ejemplo, aquí yo le voy a colocar demanda mínima. Demanda mínima. ¿Sí? Se ha creado este caso. Miren, aparece sin pintarlo de color azul. ¿Sí? Está en color blanco esto. Y es decir, este caso está ya creado. Voy a crear dos más que sean, por ejemplo, nuevo caso de estudio, demanda máxima. Y un caso más que sea, por ejemplo, demanda media. ¿Listo? Tengo estos tres casos. Entonces, voy a activar este primero que se llama demanda mínima. Para que yo clic derecho y le doy en activar. Y aquí me lanza la siguiente pregunta. Me dice, ¿quieres grabar estos cambios que has hecho en el caso base con referente a este elemento de cortocircuito res? Bueno, yo le voy a poner que no. Y miren lo que sucede. Se activa este caso llamado demanda mínima y acá aparece vacío esto. ¿Qué es lo que yo debo de activar? Primero mi red eléctrica de potencia para ese caso. Listo, la tengo allí. Y lo siguiente que voy a cambiar, pues no, podría ser este detalle que es referente a la potencia, el flujo de, por ejemplo, aquí a las cargas. ¿Sí? Si yo accedo aquí en carga, yo puedo aquí manipular este detalle que les decía referente al factor de escala. Y yo le voy a decir aquí como ejemplo que se reduce en 0,9 este valor. Le voy a dejar aquí en OK, es decir que esto ha disminuido, la demanda es mínima, y voy a regresarme al caso base. Veamos qué cambio hubo. Vengo acá en la carga llamada C y veo en este caso que se mantiene este detalle que se cambió. Es decir, que se puso aquí el valor de 0,9 y se mantiene aquí con un valor de 90. Quiere decir que el cambio que sufrió esta carga afecta a los casos de estudio, que en este caso ha sido demanda mínima y caso base. Yo no lo quiero así. Es decir, que esto sea el caso en que esté el 1. Si regreso nuevamente a demanda mínima, esto deberá haber quedado en valor de 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto de aquí de casos de estudio, estos casos de estudios no son para poder establecer variaciones, porque esto es una variación de una carga. ¿Sí? Entonces, por ahí no quisiera que se haga el mal concepto de creer que un caso de estudio, y porque vemos demanda mínima, esto va a cambiar el valor de las demandas, de las cargas. No es así, porque esto es una variación.
¿Cómo hacemos aquello? De la siguiente manera, insertar variación, ¿sí? Perdón, escenario de operación, sí, escenario de operación. Y aquí, por ejemplo, le voy a poner aquí mínima, ¿sí? Mínima. Y mucha atención a lo que va a suceder aquí al hacer doble clic. Aparece esto de color celeste. Voy a repetir todo. Hemos creado estos casos de estudio y le he puesto de nombres de banda media, mínima y máxima, porque mi idea es empezar a cambiar estos valores del balance de potencia, es decir, de generación y la demanda, cambiarlos. Si yo hago doble clic sobre esta carga y voy aquí en Load Flow, aparece esto que yo les había mencionado, que aquí es donde voy a manipular los valores de potencia activa o reactiva. Pero yo también les había dicho hablar de este factor de escala. Por ejemplo, si colocaba 0.5, esto en realidad el valor de la carga viene a ser esto que está pintado de color azul. ¿Sí? Eso que está pintado de color azul. Es decir, que la carga en realidad es de 50 megas. No es de 100, es de 50. Y la pregunta sería, bueno, ¿y para qué me sirve ese factor de escala? Y ahí es donde entra este detalle de que vamos a manipular perdón, escenarios de operación, que me permita hacer prácticamente el juego de este factor de escala. Por ejemplo, ¿cómo lo hacía ello? Primero creaba los casos de estudio. Los casos de estudio es los que van a alojar estos detalles que son de flujo de potencia, hablar de cortocircuito, detalles así. Pero lo siguiente a insertar es la operación, escenario de operación. Entonces aquí yo le voy a poner mínima, le doy en OK y aparece esto, dice operación escenario mínimo. Si yo hago doble clic sobre esta carga, miren lo que se colorea de celeste. Bueno, este color celeste, yo le digo de celeste. Sí, y aparece de celeste la potencia activa, la potencia reactiva y el factor de escala. ¿Qué me indica esto que está pintado de ese color? Me indica que yo cualquier cambio que haga, en este caso sobre la carga llamada C, se va a afectar ¿en dónde? En este escenario de operación mínima, ¿sí? Entonces, aquí voy a poner lo siguiente, 0.5, 0.9 ya. El factor se ha cambiado, el factor de escalamiento afecta y esto es el valor de 90. Le doy OK. Eso se queda grabado allí. ¿Cómo sé que se queda grabado allí? Porque fíjense el color que ha aparecido aquí como un punto de color rojo. Él me está diciendo algo cambió en tu escenario de operación, algo cambió y se va a grabar eso allí. ¿Qué sucede si regreso al caso base, le doy clic en activar? Él me va a mandar un mensaje, me dice, oye, algo se activó, algo se cambió en el escenario de operación llamado mínimo. ¿Quieres en realidad grabar estas modificaciones? Yo le digo que sí. Regreso al caso base, reviso esta carga llamada C y miren lo que aparece. Ya no está ese valor de 0.9, está el valor de 1, ¿sí? ¿Qué sucede ahora si yo quiero ingresar ahora para la carga ya no mínima, sino la máxima, la demanda máxima? Tengo que crear otro escenario de operación, un nuevo escenario de operación, en donde aquí le voy a colocar como escenario máxima. Le doy OK. ¿Qué es lo que yo debo de hacer ahora? Grabar este cambio que he hecho, primero activando ese escenario, ese caso de estudio llamado demanda máxima, y después de ello activar el escenario, que en este caso, pues, a ver.
que este que se llama máxima, pero activemos la red, después activamos esta máxima, ¿sí? Y aquí lo que se va a grabar es esto. Demanda máxima está ligado con escenario de operación máximo y está activada esta red. ¿Qué procedo yo a cambiar aquí? En este caso, en la carga, el valor le voy a poner, por ejemplo, 1.05. Ese va a ser el factor con el que va a crecer este valor de demanda. Por ahora solo lo estoy haciendo en demanda porque quiero que se entienda correctamente, ¿sí? Le voy a dar en OK y esto se ha grabado con el valor de 105. ¿Por qué? 1.05. Este aquí, punto rojo, me indica que se ha grabado algo. Ese algo es este cambio, pues no, que he puesto en la carga número C. Y voy a regresar ahora al escenario o al caso de estudio de demanda mínima. ¿Deseas grabarlo? Le digo que sí. Regreso acá, reviso y acá está 0.9. ¿Sí? Todavía no voy a ingresar lo que es variaciones. Quiero seguir hablando de estos detalles. ¿Por qué? Porque, estimados colegas, si acaso no se maneja correctamente estos casos de estudio junto con estos escenarios de operación, esto puede ser motivo para dañar bases de datos. Y lo digo así, dañar bases de datos, porque por la experiencia me ha pasado de que he dañado muchas bases de datos al desconocer qué preciso, eh, qué funcionalidad tienen estos escenarios de operación, ¿sí? Lo que quiero también llegar a cabo es de que se entienda, a ver, voy a copiar esto de aquí, permítame, voy a copiar, déjenme llevar esto, ya, ya, aquí está, vamos a ponerlo por aquí. A lo que quiero llegar es, estimados colegas, es esto, de que cuando nosotros creamos un caso de estudio, él se va a llamar, pues no, tal como tiene este nombre, demanda mínima, y ligado a él va a tener siempre un escenario de operación, que en este caso yo le he puesto para que coincida en nombres mínima, ¿sí? Si acaso alguien llegase a desactivar esto y activa hacia acá en demanda máxima, ya empieza a dañar la base de datos, ya se empieza a modificar esto, porque cada que ustedes activen estos casos de estudio, él rápidamente va a grabar lo que se encuentra activo. Por eso es que cuando yo activaba esto de demanda mínima, todo aparecía apagado, incluso esta red aparecía apagada, ¿sí? No, no se mostraba nada, porque estos casos de estudio, ellos graban los, lo que se vaya activando tanto en redes como en escenarios de operación, ¿sí? Ahora, aquí sucede también lo siguiente. Existen bases de datos, nuevamente aquí la parte de la experiencia les menciono, en donde dice casos de estudio y viene ramificado de la siguiente manera. Hacen esto, año 2023, año 2024, año 2025, vamos poniendo uno más, 2026. Y dentro de cada uno de estos años, por ejemplo, voy a hablar solo del año 2024, ramifican de la siguiente manera. Estacionalidad lluviosa, por ejemplo. Acá estacionalidad, pongámosle clima seco, ya, pongamos esas dos, ¿sí? O de pronto alguien pone así, pongamos los meses, enero, febrero, ¿sí? Y todo el resto hasta diciembre,
¿sí? Esta podría ser otra forma. Pero a lo que quiero llegar es que nosotros vamos a encontrar este tipo de estructuras que casos de estudio está dado por año y cada año va a tener, o bien puede ser por estacionalidad, si es que esto es lluvioso, si es que esto es clima seco, o por fechas. ¿A qué me refiero con esto? Vamos al simulador. De que nosotros podemos crear aquí también carpetas. Dentro de casos de estudio, clic derecho, nuevo folder, ¿sí? Nuevo folder. Y aquí yo le pongo, pues no, año 2024. Voy a crear otra, año 2025. Y voy a crear una más que se llame año 2026. Y dentro de cada uno de estos años voy a crear dos carpetas más que digan lo siguiente. Voy a ponerle lluvioso y seco nada más, ¿ya? Lluvioso y acá seco. Para lo mismo el año 2025, crear un folder lluvioso y acá clima seco. Lluvioso y este clima seco, ¿sí? Y claro, dentro de cada una de estas carpetas, ahí es donde voy a crear lo siguiente. Nuevo caso de estudio y yo le voy a poner demanda mínima, demanda máxima, demanda media. Y lo mismo se va a repetir para los otros casos, ¿sí? Acá hay una pregunta, dice Eduardo, ¿con cuál escenario de operación identifico en caso base? Con el primero. Con el primero. Por eso es que yo les decía, con este primero le llamamos caso base y no le vamos a crear ningún escenario de operación. Simplemente caso base y se acabó. Nada más. Con este es el que se va a ir modificando todo ese resto de detalles. Porque recuerden, cuando yo activaba, por ejemplo, este que demanda media, aparecía vacío. O sea, no me mostraba nada. Y aquí él estaba listo para grabar. Y aquí yo decía, primero activen la red, después activen el escenario, si es que quieren máxima, ¿sí? Pero eso sí, tienen que tener mucho cuidado de cómo van a manipular la base de datos, porque la pueden echar a perder, debido a que esto graba, esto se está grabando. Sí, lo he hecho por año, lo he hecho por estacionalidades. Bueno, no voy a repetir para el resto porque esto está entendido, pero apenas para los casos de estudio. Falta todavía para los escenarios de operación. Entonces, por ahí alguien dice, ¿quiere decir que en escenarios de operación también voy a tener así año 2024, clic derecho, mostrar acá folder, año 2025? Por supuesto, aquí es donde ustedes deberán colocar los escenarios, si es que esto es media, máxima, o si no, la otra mínima, ¿sí? Y proceder a hacer esta grabación, ¿ok? De que, por ejemplo, si estoy en demanda media, estoy aquí en clima seco, año 2024, activo mi red, activo, por ejemplo, del año 2024, esta llamada media, y ahí estoy, listo para hacer las modificaciones correspondientes. Espero que esto esté claro, porque lo siguiente que voy a hablar es las variaciones de la red eléctrica de potencia, ¿sí? Las variaciones de la red eléctrica de potencia. Y eso viene de la siguiente forma. Mucha atención, por favor. Regreso aquí a mi caso base, voy a regresar aquí a mi caso base. Y lo que voy a insertar, lo primero que voy a insertar va a ser una ahora llamada variación.
Hago clic aquí y me dice que le coloque un nombre y yo le voy a poner aquí como nombre, podría ser año 2024 y me dice, ¿quieres activar la nueva variación? Y yo le digo que sí, pero fíjense dónde lo está grabando en el caso base. Luego me dice, colócale un nombre a esa expansión, a esa expansión que vas a hacer del año 2024 y yo le voy a poner aquí como nombre una subestación nada más. El tiempo de activación de esto le voy a poner aquí la fecha de hoy con el tiempo de ahora, es decir, 8:35. ¿Por qué? Porque quiere decir que esta subestación que yo voy a crear como variación va a entrar en operación el año 2024 en este mes con esta respectiva hora. ¿Sí? Le voy a dar en OK. Y aquí me manda otro mensaje diciendo que se va a empezar a grabar sobre esta expansión. ¿Estás de acuerdo que lo quieres hacer? Le digo que sí. Aparece esto que puntado de color rojo. Esto está indicando que se está grabando y tengo esta parte de aquí. ¿Sí? Está grabando esta nueva variación. Ahora, entrando en la red de potencia, ¿qué quiero yo hacer aquí como una nueva subestación? Yo quiero hacer de que esta barra 5, que por cierto esto está en 230 kV, se lo lleve a un nivel de voltaje de 69 kV. Entonces por ahí alguien dice, ya, pues eso es sencillo. Dice, viene, crea la barra, aquí un transformador. Sí, lo podemos hacer así, pero yo quiero hacerlo separado, es decir, en una nueva hoja, en una nueva red, ¿sí? ¿Cómo hago aquello? De la siguiente manera. Clic derecho sobre esta que se llama red, nueva red, y yo le voy a poner, por ejemplo, aquí 69 kV. ¿Sí? Voy a poner ese nombre. Le doy en OK y aparece esta nueva hoja que se llama 69 kV y donde voy a hacer lo siguiente. Esta barra que es de 230 kV, la voy a clic derecho, le voy a dar aquí aquí debería estar la opción de copiar, y acá en esta parte de 69 kV, le voy a dar clic derecho y le voy a decir que pegar únicamente el gráfico, Pay Graphic Only. Quiere decir con esto que si yo corro un flujo de potencia, los datos que aparecen aquí del flujo se van a reflejar acá. ¿Sí? Es la misma barra, lo único que se ha copiado es el gráfico. ¿Sí? El gráfico en aquello. Esto también lo conversé en la primera sesión, no lo voy a entrar a detalle ni lo voy a andar repitiendo. Y tengo esta primera parte. Ahora sí, en este nuevo espacio de trabajo, como dice 69 kV, es donde yo voy a crear pues una siguiente subestación, pues, ¿no? Con su respectivo transformador. Entonces hago clic en la barra terminal, la coloco allí y voy a colocar un pequeño transformador, pues, ¿no? Aquí vamos a poner este transformador y le voy a poner estos datos que vienen ahora, pues, ¿no? Llamémoslo este 4. Voy a inventarme aquí estos datos, pues no, pongámosle que sea de 50 MVA, 230 y 369 kV. Esto es 50 MVA, a ver, creo que esta red era de 60. Esto es 230, esto es 69 kV y no voy a topar nada más. Hasta allí. Listo. Fíjense los mensajes que empiezan a aparecer en este costado derecho inferior. Me dice, la variación está grabando. Es decir, que esto que he hecho se está grabando ¿dónde? En este llamado año 2024 y llamado subestación. ¿Sí? Finalmente acá le voy a poner como nombre barra 10, pongámosle. Y está el valor de 69 kV. Ok. ¿Sí? Tengo hasta allí esta parte. He creado esta pequeña variación que se llama subestación. Quiere decir que en el año 2024
en esta fecha que le puse, que era el 11 del 07 del 2024 a las 8:36, se va a tener ya lista esta subestación eléctrica, ¿sí? Con estos valores. ¿Qué sucede si yo corro un flujo de potencia? Vamos a ver si no tengo problema alguno. Y listo. Se ha creado, pues no, tengo estos valores, tal como se pueden mostrar allí. ¿Qué sucede ahora si yo quiero desactivar esto? ¿Sabes qué? De verdad, como estoy en el caso base, yo no quiero ver eso del 69 kb, no quiero ver nada del año 2024. Clic derecho y desactivar. Y si yo al darle desactivar, esto se pinta de color como un color amarillo, ¿sí? Y una tonalidad casi que muy baja, pues, ¿no? ¿Qué significa este color amarillo? Que esto prácticamente no está operativo, es más, no se encuentra dentro de esta red de llamada, pues dentro de este caso de estudio llamado caso base. Si yo activo esta variación en el año 2024, esto aparece. Digamos que ahora, después del año 2024, vendrá el año 2025 y voy a crearle aquí una carga, ¿ya? Digamos que se va. Entonces yo vengo aquí en variaciones, una nueva variación, y yo le voy a poner que esta nueva variación se llama 2025. La quiero activar, por supuesto. La expansión, ¿cómo se va a llamar? Pongo carga, se va a llamar carga. La fecha ya será en el año 2025, ¿sí? Fecha 2025 y le doy en OK. ¿Quieres empezar a grabar? Le digo que sí. Y fíjense en lo siguiente. Para añadir esta de llamada 2025, se encuentra operativa la 2024, pero se está grabando todos los detalles que yo cambie aquí en topología te van a grabar en este detalle llamado load, que es una variación. Ahora, yo voy a ingresar aquí esta parte, pues no, en Drawing Tools, voy a ingresar esta carga que se encuentra aquí y la voy a dejar colocada allí con un valor, me voy a inventar este valor, pueden ser unos 12 megas y acá unos 3 MBAR. Ya, tengo hasta allí. Miren el mensaje que aparece, dice, la variación está grabándolo en el año 2025 con su expansión llamada carga, ¿sí? Va a ir cambiando de esta forma. ¿Qué sucede si quiero desactivar el año 2024? Se va a desaparecer absolutamente el año 2024 y el año 2025, ¿sí? Así. Por eso es que aquí, repito, manipular estas bases de datos, sobre todo en variaciones, operaciones y casos de estudio, hay que tener en cuenta bien qué es lo que se va a hacer. Y si de acaso se desconoce, bueno, preguntarle a la persona que elaboró estos detalles, porque si se dan cuenta, aquí ya se van involucrando fechas, ¿sí? No es como acá, que acá de pronto no estuvieron fechas, pero aquí en las variaciones sí. ¿Por qué? Porque es cambio de la topología de mi red eléctrica de potencia. Para este caso, en el año 2024 he puesto una subestación, para el caso 2025 he puesto una carga, ¿sí? Ok, acá tengo una pregunta. José Manuel dice, ¿eso se va ejecutando en tiempo real aunque la aplicación no esté abierta? No sé a qué te refieres con tiempo real, puesto que este simulador de Deep Silent Power Factory no es un simulador en tiempo real. Pues no, este de aquí es un software que maneja datos al momento de que yo lo vaya ingresando. No, no recibo en tiempo real, yo no estoy recibiendo aquí ninguna señal por parte ya sea de una unidad sincrofasorial ni nada de esos detalles. Alex Pardo dice, ¿cómo le elimino un escenario? Para eliminar un escenario de operación como está aquí, tienes que tener mucho cuidado porque si esto ya está estructurado, esto se va a ir grabando, pues no, esto se va a ir grabando y aquí viene lo interesante y lo chévere, digo yo, es de usar esto, lo que yo tanto les insistía, la descripción.
Coloquen aquí todo lo que es la descripción, estimado Alex. Pongan aquí este escenario de operación máxima, debe trabajar con el caso de estudio, demanda máxima y también con la variación, por ejemplo, me estoy inventando con la variación 2024. Todos esos detalles, úsenlos, describan esto para que las personas que vayan a manipular esta base de datos sepa preciso, pues, ¿no? A qué está funcionando, para qué me sirve y qué va a desarrollarse, ¿sí? Porque la pregunta es muy buena, pues, ¿no? Para eliminar un escenario, ¿qué hago? Primero tengo que saber qué voy a eliminar, ¿sí? ¿Qué voy a eliminar? Porque para eliminar simplemente vendría a hacer clic derecho y borrar aquí, delete, pero se puede borrar muchísima información, ¿ok? Entonces, mucho cuidado con eso. Yo siempre he insistido en la descripción, colócanlo aquí. ¿Qué preciso hace? José Manuel nos dice, es decir, programa la entrada de una nueva línea para una fecha concreta y se actualiza para todo el equipo de trabajo. Sí, efectivamente, porque va como en cascada, ¿sí? En cascada me refiero de que primero va el año 2024, después el 2025, y así es la bondad que presenta DeepSeek Power Factory de hacer esta plan de expansión, le llaman, pues no, plan de expansión en la topología de la red. ¿Sí? No sé si existe alguna otra pregunta referente aquí a casos de estudio, escenarios de operación, variaciones en el tiempo, porque con esto estaría cerrando prácticamente el módulo uno. Igual, yo les voy a hacer llegar un documento, un pequeño manual que también lo he preparado, pues no, naturalmente este manual se los enviaré a nuestros respectivos coordinadores para que ellos pues no se los puedan enviar, pues no, en donde se habla mucho más a detalle y con más calma, pues no, en ese documento, eh, estos detalles, ¿sí? Créanme, estimados colegas, si acaso no se maneja bien esto de los casos de estudio, escenarios de operación, ustedes pueden echar abajo una base de datos y dañarla, ¿sí? Entonces por ahí alguien dice, pues no, oye, ¿sabes qué? Yo nunca había visto eso. Para mí Power Factory solamente era modelar en ese caso de estudio que siempre había, que era uno solo, no me hacía problema y ya está. Además, no le veo tanto uso a andar haciendo esos escenarios, lo que usted dice, porque yo tranquilamente puedo hacer doble clic y voy a cambiar los valores de carga y ya está. Sí, pero una cosa es cambiarle a 5 cargas, otra cosa es cambiarle a las cargas a todo un país, que serán más de 500 puntos de carga. Hablar también de los despachos, ¿sí? Entonces, insisto nuevamente, todo depende de cómo ustedes vayan a manipular estas bases de datos y qué es lo que quieren desarrollar. Acá dice José Manuel, dice, muy buena la clase, no conocía las variaciones muchas. No, gracias a ti por preguntar, José. Gracias a ti. Dice, ¿cómo puedo crear un respaldo de todo un proyecto? Es que esa es una pregunta típica, porque claro, lo que yo quiero, lo que menos quiero es dañar una base de datos. Y también me ha sucedido. Yo lo que hago en mi experiencia, bueno, hace muchos años atrás, lo que hacía es simplemente copiar y pegar esta base y la grababa como original. Y ahí sí sobre otra empezar a desarrollar, pues, ¿no? A desarrollar estos cambios y estas variaciones, ¿sí? Porque se puede dañar, se puede venir abajo toda una base de datos. E incluso los animo a de que puedan descargar esa base de datos del sistema eléctrico de Perú, del COES, de la página del COES, y ahí vayan viendo estos detalles. Tienen que tenerle mucho cuidado en saber lo que están activando, ¿sí? Lamentablemente no hay una forma en que te diga, ¿sabes qué? Estás activando esto, se está pagando este proyecto, está viendo esto, ¿sí? Entonces, préstenle mucho cuidado, préstenle mucho cuidado. De todas formas, insisto, yo les haré llegar un documento, un pequeño manual en donde se habla de todos estos detalles, incluso de la parte gráfica, ¿sí? De crear estas gráficas.
Eh, Acá nos dice Eduardo, agradecido por el aporte explicativo de lo explicado. No, gracias a ti, Eduardo, por tus comentarios. Alex Pardo dice, en una mina vi que aplican bastante esto. Por supuesto, todo depende de a dónde quieren apuntar, ¿sí? No sé si existe alguna otra pregunta más, porque quisiera, bueno, en estos últimos minutos que me queda, dar el preámbulo de lo que se viene, que es referente a ver, permítame, por favor, no sé si se está viendo mi pantalla, no sé si se está viendo la presentación de cortocircuitos. Acá dice cómo se hacen hace derivaciones monofásico, el diagrama que vimos es trifásico, se quiere hacer una derivación monofásica. Las opciones las he mostrado, pues, ¿no? José, las opciones las he mostrado en las barras al escoger el sistema, pues, ¿no? De que ustedes pueden coger aquí monofásico, dos fases neutros. Igual esta información referente a sistemas monofásicos la pueden ver también directo de aquí del manual, pero lo que ha sido para mí de interés es mostrarles las opciones, mostrar el flujo de potencia desbalanceado también, que es usado para la parte de distribución, desbalanceado, y el resto de colocar aquí este tipo de conductores, pues no. Eh, en este caso, pues no hemos creado todavía la torre, pues no, eso está muy pendiente, que lo vamos a hacer en la siguiente clase, pero se presta para poder hacer, en este caso, por ahora, el sistema trifásico. No voy a empezar a hablar de un sistema monofásico porque sería repetir lo mismo, hacer el dibujo e ir cambiando estos detalles de lo que era la parte trifásica a pasarlo a bifásico y detalles así, incluso de los transformadores, empezar a cambiarlos y ponerlos como monofásicos, single phase transformer, ¿sí? Y detalles así. ¿Ok? Permítame esto de acá. Dice Víctor Ramos, dice, como siempre, excelente maestro. No, gracias por tus comentarios, estamos listos aquí para resolver. Más bien me confirman, por favor, no sé si están viendo mi presentación de lo que es análisis de cortocircuitos. Quisiera antes de esto, de estos últimos minutos, aprovecharlo y mostrar lo que se viene referente al módulo de cortocircuitos. Y acá dice, no, a ver, permítame, voy a hacer lo siguiente. Ya, y ahí por favor no se ve la presentación. Ahora sí. Ya, perfecto. Listo. Quisiera ahora indagarse referente a la parte de cortocircuitos y vamos a conversar un poquito de esto. No voy a hablar tanto de teoría, sino más bien lo preciso. Análisis de cortocircuito, hablamos de que existen en este caso, pues estoy presentando 5 tipos de fallas, trifásicas, bifásicas, monofásicas, con sus respectivos a tierra, pues no, monofásica a tierra, bifásico a tierra, tal como se expresa aquí en esta parte. Y bueno, hablar de cortocircuitos, los libros, la teoría no nos habla de esto, pues no, de esto, cómo se involucra, hablar de un accidente de tránsito que se chocan contra un poste, o mejor dicho, un corredor de distribución o de transmisión, es bueno, eso no lo vemos en los libros, pues no, pero sin embargo esto es lo que se vive en la realidad de un sistema eléctrico de potencia. Aquí, bueno, alejándonos un poquito más y llegarnos a la realidad, de que a veces estos cortocircuitos son ocasionados ya sea por la misma fauna, los mismos animales silvestres, descuidos, pues no, en este caso he puesto aquí la fotografía de un pequeño perrito, pues no, que está ingresando a un tablero de controles y acá un tipo de falla, pues que podríamos clasificarlo que es referente a equipamiento. Por la experiencia, bueno, en su momento también trabajé como ingeniero residente de obra y habían estos detalles. Conductores en los cuales se lastimaba el aislamiento y se lo exponía prácticamente
a posible contacto eléctrico con alguna parte metálica o de pronto, pues no, eh, a un daño en el aterrizamiento de este conductor, que en este caso era un conductor de cables de media tensión. Algo muy típico que sucede, pues, ¿no? En esta parte de previo análisis de cortocircuito es que vienen estas estructuras, pues, ¿no? Lamentablemente por algún choque o de pronto algún movimiento telúrico, se puedan venir abajo estructuras que están ya con falta de mantenimiento. Y con estas imágenes yo quiero encerrar lo siguiente, pues no, esto conforme a mi manera de verlo, pues no, de pronto alguien dice, ¿sabes qué? La importancia de realizar un análisis de cortocircuito para mí va mucho más allá de lo que estás mencionando. Estoy muy de acuerdo, cada uno tendremos nuestra manera de aportar y sobre todo ligado a la experiencia también. Y aquí un breve resumen acorde a mi experiencia, pues no. La importancia de realizar un cortocircuito es que viene en la siguiente manera, pues no, nos permite hacer una selección correcta de equipos. Al decir correcta selección de equipos me refiero a poder determinar las corrientes máximas de cortocircuitos que van a poder soportar equipos tales sean de seccionamientos, equipos que sean prácticamente de celdas en media tensión, si lo hablamos en el sector de distribución, media tensión, celdas de media tensión. Conocer los niveles de cortocircuito de las subestaciones, conocer los niveles de cortocircuito de las subestaciones o elementos afectados. Este dato es muy importante porque sobre todo existirán niveles de cortocircuitos en potencias trifásicas, monofásicas, las cuales serán datos que nos permiten incluso para poder ingresarlos a diferentes simuladores. Elección y ajuste de las protecciones eléctricas, esto también muy importante. ¿Por qué hacer un análisis de cortocircuito? Porque nos permite seleccionar de la mejor manera las protecciones y de la forma también de que podamos hacer un ajuste de estas protecciones eléctricas. No hablo solamente de que si hablo de protecciones eléctricas, enseguida hablamos de un sobrevoltaje, de sobrecorriente, que la 50, ANSI 50, la 51. No, sí, de pronto por ahí me equivoqué con alguna de estas, ambas son de corriente directa y la otra es de tiempo inverso, si mal no recuerdo, sí, pero nos permite a ello hacer esta elección, pues no, elección de estos y ajustes de las protecciones. Hablar acerca de la cargabilidad y capacidad térmica de los cables en las líneas de transmisión también, esto por supuesto, pues no, analizar de que ante un evento de cortocircuito, pues no, la capacidad o la cargabilidad de los cables en las líneas de transmisión van a estar cambiando, pues no. Problemas de inestabilidad producidos por fallas en estado subtransitorio. Esto también un detalle a tener en cuenta de por qué tenemos que analizar este tipo de cortocircuitos, análisis de cortocircuitos, pues, ¿no? Acá tengo unas preguntas y me dice, bueno, ahora se ve la presentación, me dice, una consulta, ingeniero, ¿en cables subterráneos existen los cortocircuitos? Bueno, depende si es subterráneo, pues y se vaya tanto, puede ser marino, por la mordida de algún animal, pues no, por debajo del agua, si es por el mar, los atrae muchísimo el campo electromagnético que se genera, puede ser, o un cable soterrado también, se puede simular, por supuesto, eso también lo conversé, de que pueden ser líneas aéreas o líneas soterradas. Cristian Miguel Paredes dice, ingeniero, esos datos de potencia de cortocircuito en un punto del sistema te lo debe integrar. Excelente pregunta. Y a esa excelente pregunta dice, esos datos de potencia de cortocircuito en un punto del sistema te lo debe integrar la distribuidora. Exactamente, así es. Ese es un dato que lo debe de tener, en este caso, más que la distribuidora, la subestación eléctrica, porque ahí es donde hacemos los denominados equivalentes Thevenin, ¿sí? Ese es un punto de arranque para poder hacer un análisis y un equivalente Thevenin, conociendo estos datos de potencia. Excelente pregunta, Cristian Miguel.
Sí, y acá Guido Criollo nos dice, más adelante se va a dar un curso de coordinaciones de protecciones. Bueno, no, de dar un curso de protecciones, no me gusta la parte de protecciones, no la doy. La sé desarrollar, eso sí, pero no me gusta impartir lo que es protecciones eléctricas, no. Sí, no soy tan allegado, no es mi fuerte, mejor dicho. No es mi fuerte la parte de protecciones eléctricas. Lo puedo hacer, lo puedo, pero no, créanme que no es mi experiencia tanto en la parte de protecciones. Sí. José Manuel dice, ¿es posible determinar los parámetros? Por supuesto, eso estaremos hablando mucho más adelante y ya estamos cerrando esta esta parte, pues no, nos estamos pasando también del tiempo y Cristian nos dice, la parte de oscilografías y análisis de falla, ingeniero, gracias. No sé a qué te refieres parte de oscilografías y análisis de falla. Las oscilografías es la parte que hemos preparado los gráficos y eso está muy entendido de cómo lo vamos a hacer. Análisis de falla, no análisis preciso, sino más bien a obtener resultados y ver cómo se comporta la red de potencia ante eventos dinámicos, es lo que ya hemos visto ahora. José Manuel Páez nos dice muchas gracias. Eduardo dice, ¿va a tocar el tema de reducción de redes del programa? Sí, de manera muy puntual, sí sería. Eduardo dice, ingeniero, muchas gracias, explica súper bien. No, gracias a ti, gracias por sus comentarios. Y sí me gustaría hablar de protecciones, pero no es mi fuerte, estimados colegas. No quisiera tampoco confundirlos con esto, pues no es mi fuerte la parte de protección. Ok, en honor al tiempo, estimados colegas, vamos a quedarnos hasta acá, vamos a quedarnos hasta acá. Hay muchísimo por hablar en lo que es esta segunda parte que es referente a análisis de cortocircuito. No los voy a hablar en teoría, tal como lo había dicho desde un inicio, sino más bien con la realidad que nos tocamos, pues, ¿no? Y por aquí, bueno, tengo también unos videos que quisiera mostrarles en su momento, pero esta es la realidad. Esto es lo que se vive, lo que se tiene y lo que los libros, algunos libros no lo toman en cuenta, pues, ¿no? De pronto un choque por ahí y demás, pues, ¿no? Entonces, sin más que decirles, les agradezco por parte de ustedes su tiempo, pues, ¿no? De escuchar estas clases, eh, intensivas, por favor, practíquenlo y cualquier detalle nos estaremos viendo y lo estaremos comentando en las siguientes sesiones. Pues no, les doy paso, pues no, a nuestros anfitriones y de antemano, gracias.